Emotion.
¿Qué onda? Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Que tengan muchas ganas de rifarse este lunes. Siempre son de huevilla. Incluso para mí son de huevilla. Pero espero que estén muy bien. Y con muchas ganas de aprender hoy. Sé que algunos van a estar live, echándose ese experimento conmigo. Sé que otros van a verlo en delay, ¿no? ¿Cómo se dice? En relay, no delay. Aunque sí hay delay, ¿no? En el stream. Pero lo van a ver con relay grabado porque pretendo que esta sesión se retransmita hoy por la tarde de México, que es en donde tengo la mayoría de mi audiencia. ¿Cómo estás, Abraham, Tony? Muy buenos días. Wow, muchísimas gracias al buen Wolf Fury 8216. Jóvenes, por favor, pasen a ver el canal de Wolf Fury cuando tengan oportunidad. También amigo de los All One Teams. Muchas gracias por el host, Wolfie. Creo que por ahí tenemos el... ¿Cuál era el comando? Shootout. Era Shootout, ¿verdad? Aquí tenemos, si no tenemos Wolfie, a lo mejor tenemos algún comando Wolfie. Ok. Y si no lo tenemos, no se preocupen, por aquí está. Muchas gracias, Wolfie, por no es un host, es un raid. Es un raid. Muchas gracias. Miren, empezando y con el raid. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Wolfie. Wolfie, gracias. Pasen por ahí a darle un saludo al Wolfie cuando tengan chance, jóvenes. Tony dice, una pregunta al otro, ¿qué está mejor usar? ¿PHP o JavaScript para imprimir un formulario? Lo vemos más tarde si quieres en la sesión de preguntas, Tony. O, si igual ahorita te la respondo, nada más deja dar un poco de contexto. Dice... Wolf Fury habla japonés. Wolfie-san no tomodachi, kono channel o yokoso. Wolfie-chan, Wolfu-san, arigatou gozaimashita. Se me lengua la traba hasta en japonés. Sí, jóvenes, hoy es un stream diferente a los que estamos acostumbrados. Hoy es un stream le puse Creative porque justamente vamos a tener algo de código por acá. Para los que no me conocen, yo soy un streamer mexicano viviendo en Tokio. Y tengo un perfil de desarrollador de software, entonces de repente es mucha variación, ¿no? Estoy de repente jugando Overwatch, Undertale, haciendo speedrun, ¿no? Caminando por las calles de Tokio con mi esposa, documentando y escribiendo código. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo el código? Porque he estado incorporando una trivia a mi bot y lo he hecho de repente live por acá mientras platicamos y ha surgido la curiosidad de conocer un poco más de cómo, pues, qué es esto de programar, ¿no? Yo sé que muchos ya saben porque están por acá. Gracias por los follows. Bienvenido la reta, Tizas 10. Y a partir de eso dije, bueno, no sería mal hacer un experimento, ¿no? Hacer a un lado esta trivia momentáneamente y empezar como una serie de videos de programación, tal cual, programación. Gracias por eso, puto vamos. Te dejo encargado, mi gente. Claro que sí, aquí los tenemos muy bien cuidados. A minar Bitcoin, no estaría mal hacer una conversación. Esa es la segunda que me han pedido mucho de hablar sobre Bitcoin. Y no estaría mal. No soy un experto en el tema. En absoluto soy un experto. Nada, para nada. Pero sí me he involucrado mucho con la parte técnica del crypto chain y todas esas cosas, ¿no? Del blockchain. En fin, jóvenes. Les cuento que esto va a quedar para posiblemente YouTube o dentro de Twitch repetición. Entonces voy a tratar de hacerlo de una manera que sea amigable para todos. Por si quieren volver a verlo y les quedó dudas, no tengan problema, ¿no? Y sin estar tan disperso. Entonces trataré de sacar la mayor cantidad de preguntas tan pronto como las vea, para que tengan para que sigan el hilo, ¿no? del tema. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí a partir de hoy y quizá los próximos días? Todo depende de cómo funciona esto. Pues, ¿qué es esto de programar, no? ¿Con qué se come y por qué se come? Y el lenguaje que vamos a estar aprendiendo en el stream es JavaScript. Les voy a explicar un poquito de la historia y de por qué se llama JavaScript, etcétera, ¿no? Entonces, si están listos, yo les había pedido nada más de requisito en Twitter que instalaran un par de cosas.
La primera es esto de... es un motor para correr JavaScript localmente que se llama Node.js. Ahorita les paso el link todo. Y la segunda es un editor de texto. No hace falta realmente, es un requisito como nice to have, si lo quieren ver. Así como estaría padre que lo tuvieran, si no, no es ningún problema. Más adelante les voy a dar la razón de por qué con esto, ¿no? Pero en sí, realmente para escribir JavaScript, lo único que necesitan es un navegador, un browser, ¿no? Chrome o Firefox. Yo voy a estar usando Chrome y se puede prácticamente con cualquier navegador. Antes de comenzar, quiero mostrarles este video porque se me hizo muy divertido. Fue justo como muy acertado, ¿no? Por el tema que iba a empezar a tomar aquí en el stream. Se me hizo muy chistoso. Lo voy a poner, está en Twitter. Ahorita les comparto el link. Lo voy a retitear. De hecho, lo retiteé. Chequenlo por ahí en mi cuenta del otro. Pero mírenlo. Se titula lo que piensa la gente que es programar versus lo que realmente es programar. Y se está bufereando como cualquier video cuando estamos en live. Buenas. Este chavo, ¿no? Acá tirando su... ¿Qué onda? ¿Por qué se buferea ahí? A ver, lo voy a minimizar. Déjame lo refresco. Ahí está, ahí está. Y eso se supone que es la realidad. Está corriendo el programa. Se le traba. Y se pone a buscar en Stack Overflow. Bueno, en Google, ¿no? El error. Me da mucha risa porque en realidad es muy cercano, pues sí, a lo que uno experimenta día con día, ¿no? Sí es cierto que es de repente un término medio místico para mucha gente y para otros a veces es como de, pues quién sabe para qué es, ¿no? Pero existe. Montan los beans. Entonces me dio mucha risa porque, pues sí, sobre todo creo que la cultura pop ha como creado esta imagen no necesariamente real de lo que es dedicarse a código, ¿no? Programar programas como de televisión, ¿no? Series como CSI o como Bones o esas cosas, de repente usan el recurso de alguien que sabe de software para explotar el plot, ¿no? Para hacer la línea más interesante, pero a veces se les va de la cabeza, sobre todo cuando se escuchan ruiditos en la computadora, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jarlet? Dice... ¿Cuál es el editor? Vamos a repetir los requisitos. El editor recomendado para las sesiones va a ser Atom, porque es bastante sencillo de tanto instalar como de usar. Realmente no requiere de una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, no es un Vim ni Emacs, nada. Es tal cual un instalador que se bajan en su Windows o Mac o Linux. Y listo, lo abren y ya está, listos para escribir, ¿no? Este es el que yo les recomiendo. No es el que yo uso de todos los días. Yo uso una herramienta que se llama Vim. Pero bueno, no quiero confundir ni meter términos que no van. Entonces yo les recomiendo Notepad++ si están en Windows, o incluso Notational Velocity. Cualquier editor de texto funciona, pero casi siempre los editores de texto que son especiales para código son recomendables por muchas de las cosas que tienen, ¿no? Como colorear la sintaxis. Si no saben qué sintaxis, no se preocupen, eso lo vamos a hablar más adelante. Stack Overflow nunca falla, por supuesto que sí. Entonces, sin más, jóvenes, vamos a empezar con la primera parte, ¿no? Tal cual el intro. Yo tenía preparado por aquí unas notas, las voy a estar poniendo aquí de fondo. Están tal cual en el... De hecho, yo tengo abierto ya el Atom. Me voy a ir realmente por las piedritas. Mi propósito es que cualquier persona tenga pueda expresar con sus propias palabras lo que entienden de qué es programación, ¿no? Qué es código, qué es lenguaje máquina, qué es JavaScript. Entonces vámonos hasta atrás, así de qué son las computadoras, ¿no? Y lo voy a poner aquí highlighteado. O sea, creo que de repente damos por hecho de que tenemos un equipo muy chingón para jugar, ¿no? Un celular muy cabrón para tuitear, el GPS en el carro para navegar. Todo, prácticamente la época en la que vivimos, todo tiene un grado de computación, ¿sí? Una computadora, vaya. Pero ¿qué son las computadoras? Al fin y al cabo son herramientas, jóvenes. Vean las computadoras como un martillo o como un desatornillador, ¿no? El martillo, pues, es para poner algún clavo, ¿no? Clavar un clavo, desclavarlo. Y el desatornillador, pues, para trabajar con los tornillos. Las computadoras son igualmente una herramienta. ¿Para qué es la computadora? ¿Para qué es una herramienta?
Pues es para procesar información a una velocidad muy rápida, ¿sí? Para hacer cálculos muy rápidos. Piensa en una calculadora es una computadora, ¿no? Tiene un fin muy específico que es trabajar con números y lo hace a una velocidad más rápida que la que funcionaría nuestro propio cerebro la mayor parte del tiempo, ¿no? A veces hay gente que se pone a hacer challenges o retos. Entonces, así como para un martillo necesitamos tener cierta movilidad, ¿no? Y golpearlo y un desatornillador girarlo, hay que también aprender a usarlas, ¿sí? Hay un término que me gusta que han usado últimamente que es el de computación casual. Suena un poco extraño, pero nosotros que estamos como en el argot de videojuegos no nos es tan ajeno, ¿no? Computación casual, como a lo mejor pueden intuir, es ese uso que se le da a las computadoras que es como intuitivo se le puede llamar, ¿no? O como para una labor no necesariamente extenuante en cuanto a aprender a usarla. Por ejemplo, navegar en internet, ¿no? Enviar un correo electrónico, escuchar música. Eso no necesariamente es una tarea intensiva, necesariamente hablando, pero es un uso que ya cualquier persona, incluso sus hermanitos, primos, ustedes mismos, todo el mundo sabemos hacer, ¿no? O no es tan complicado hacerlo. Y hay otra vertiente que es tal cual el desarrollo de software o el uso de computadoras para tareas más complicadas, ¿no? Más complejas. Pero ¿saben qué tiene en común todo esto? Que la base es la misma. La computación se hace a partir de tareas pequeñitas que se acumulan unas con otras, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de eso en el siguiente punto que tiene que ver con la parte de programar. Bueno, ¿cómo le decimos a las computadoras qué hacer? Nosotros sabemos que, bueno, estar en Twitch es meterse al navegador, ¿no? Meterse a Twitch y ver al Dotroid, o streamear es abrir el OBS y picarle en streamear, ¿no? Eso, básicamente eso es hablarle a la computadora, porque estamos pidiéndole que haga lo que queremos, estamos usándola como una herramienta. Pero esto casi siempre lo hacemos con interfaces visuales, ¿sí? Al yo decir interfaz visual me refiero a las ventanas que tenemos, a los botones con los que se interactúan, ¿no? Al texto que se escribe en los formularios, ¿no? Las cajitas de texto. Todo eso es una interacción al fin y al cabo. Y esa computación casual a la que yo me refería es justamente el usar estas interfaces, ¿no? No se necesita ser un genio para abrir una ventanita. A lo mejor hay que aprender al inicio qué es el concepto de ventana y todo eso, pero al fin y al cabo es una interacción sencilla, ¿no? Pero hay otras maneras de hablarle a la computadora. A veces nos queda corto hacer alguna tarea en específico. O sea, yo creo que ahorita cualquiera está de acuerdo con la idea de que existe casi de todo en internet, en las apps, para hacer casi cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿quieres escuchar música? La pones en YouTube o en Spotify. ¿Quieres editar texto? Te pones en el Google Docs o en el Word. Casi para todo. Pero de repente va a haber cosas que nos quedan muy cortas. No hay apps adecuadas. Por ejemplo, algo muy específico. ¿Quieres un bot para Twitch? Dices, va, está Nightbot. Sí, pero ¿quieres que el bot salude a tus viewers? Ah, pues a lo mejor se puede con el bot, con este Nightbot, pero a lo mejor está muy limitado, ¿no? ¿Quieres que ese bot sepa cuando alguien entró a tu casa? Sí, cabrón, pues eso ya está muy específico, es mi casa. Bueno, para cosas así, un poco jaladas a lo mejor, o para calcular cosas que ustedes conocen como el gasto diario, ¿no? Hay lo que conocemos como lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, todo esto se programa, por eso son programas, se programan. Tú programas una rutina, como programa la alarma, se programa una rutina para hablarle a la computadora. Y programar no es otra cosa más que construir, ¿sí? Piensan en Minecraft, construyen bloque por bloque y están construyendo algo grande a partir de algo chiquito, ¿no? Le están dando una instrucción a su personaje para colocar materiales. Estamos construyendo. Entonces, una manera de interactuar con la computadora cuando las interfaces nos quedan cortas, las existentes, es construir nuestra propia interfaz. Bueno, la manera en que se programa es usando justamente un lenguaje de programación, ¿sí? Antes de continuar con la parte del lenguaje de programación, quiero decirles que hay algo muy importante, ¿no? El programar, cuando ustedes están dándole esas instrucciones a la computadora, solo ustedes saben, porque, bueno, normalmente es el proceso de pensamiento, ¿no? Que lo aterrizamos a algo en concreto. Eso es un programa y eso es un universo, porque básicamente pueden construir lo que quieran en ese universo, ¿sí? Ese universo, véanlo como una cantidad de recursos que ustedes usan
para algún fin, ¿sí? No importa cuál sea el fin, pero esos son, los recursos son la máquina. Y el trabajo casi siempre del programador no es tanto poner las piezas como las quieren, esa es una parte, pero la otra muy importante es mantener esas piezas bajo control. Ese realmente, yo creo también, y según es el material que es con el que me guío, es el trabajo principal de una persona, de un programador, de un desarrollador de software. ¿Qué tal, Gaita? ¿Cómo estás? Entonces, sabemos que si queremos interactuar con una interfaz que existe, pues no hay más que usar el universo de alguien más, por así decirlo, ¿no? Pero cuando es nuestro propio universo, cuando nosotros estamos dando instrucciones y solo nosotros sabemos lo que queremos, estamos construyendo un universo que tenemos que mantener bajo control, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mantiene bajo control? Con una serie de reglas, ¿sí? Una serie de guías de buenas prácticas que nos van a ayudar a no perder la cabeza, ¿no? Eso en el argot ya del desarrollo de software se llama justamente guías de código o guías de estilo, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Gary? Estuve viniendo, no había nadie. No, ya estamos por acá. Llegaste tarde por 21 minutos. No, hombre. Ah, no, Gary sí. Bueno, entonces, recapitulando, estamos usando una herramienta que es la computadora, ¿sí? Para construir un universo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos esto? Es mediante el uso de un lenguaje, ¿sí? O sea, estamos comunicándonos. Así como hablamos nosotros y entendemos el español, o queremos comunicarnos con alguien que entiende, que sabe inglés, pues aprendemos el inglés, ¿no? Y tiene una serie de reglas de cómo se construye un enunciado, nos dicen qué es el verbo, qué es el sustantivo, etcétera, etcétera. Bueno, de igual manera, nosotros podemos hablarle a la computadora con un lenguaje de programación, ¿sí? De ahí que se llame lenguaje, porque es la manera en que comunicamos, y programación, porque es lo que queremos hacer, ¿no? Nuestro objetivo es, al final de cuentas, crear, programar. Y bueno, ¿cómo surgió toda esta cuestión del lenguaje? Por aquí tengo, antes de continuar con otra parte. Al inicio, muy atrás en la historia de la computación, voy a pegar aquí un montón de números, de cosas, ¿no? ¡Pum! Al inicio, cuando no había nada, ¿no? Y había todo. No, bueno, al inicio de la historia de todo esto de la computación, pues se le hablaba a la máquina mediante una serie de bits, ¿no? Bueno, vamos a hablar de bits más adelante, pero básicamente de caracteres, por así decirlo, ¿no? Eran como secuencia de unos y ceros. ¿Por qué unos y ceros? Bueno, porque físicamente la manera en que se almacena información en las computadoras es con señales eléctricas, ¿no? ¿Hay señal o no hay señal? Entonces, hay señal es un 1, no hay señal es un 0. Y armando diferentes circuitos se generan estas complejas redes de números binarios, ¿no? Espérenme. Es que ya me perdí acá está. Quiero mostrarles algo sobre esto. No sé si ustedes estaban en el boom de Minecraft hace un par de años, o un poquito más, cuando de repente la gente empezaba a hacer esas cosas como calculadoras, ¿no? O computadoras en Minecraft. Porque Minecraft tiene una manera muy chida de visualizar este concepto de unos y ceros. Tiene el redstone. Si no conocen Minecraft, no se preocupen. Básicamente es un juego similar a Lego que permite construir un montón de cosas, pero tiene también el concepto como de electrónica a un nivel muy como básico, pero suficiente para hacer cosas tan interesantes como una calculadora, ¿sí? Y básicamente esto es lo que sucede en la vida real, ¿no? Mediante circuitos eléctricos y diferentes componentes eléctricos se almacenan señales, unos y ceros. Y esas señales representan instrucciones a la máquina, ¿sí? Entonces, el primerito de los lenguajes con el que se le hablaba a la máquina era el lenguaje justamente máquina, que eran sets de unos y ceros que te representaban una instrucción a la computadora, ¿no? Las instrucciones basiquísimas, aritmética, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y eso es suficiente para crear más instrucciones. Sí, entonces le estoy poniendo aquí nada más este ejemplo porque es impresionante lo que Minecraft permitía lograr. O sea, esto es como una manera muy interesante de aprender.
Si luego buscan guías de la Redstone, se pueden clavar un poquito más. Esto en sí mismo es una ciencia propia, es una carrera propia, y única. Pero bueno, gracias a esto es que podemos ahora hablarle a la máquina. Pero obviamente esto era muy complicado, ¿no? Esto de ver esas secuencias de números 0, 0, 1, 1, 0, pues es muy difícil. O sea, está muy cool saberlo y saber qué significa cada cosa, pero es muy poco práctico ahora en día, ¿no? Sobre todo con tantas cosas. Entonces, por cierto, esto de aquí, esto significa, esa es una suma de números consecutivos, básicamente, ¿sí? Pero esto de aquí se le dio un twist, o no un twist, más bien a partir de esto es que se construyó un lenguaje más entendible, ¿no? Entre la máquina y el humano. Esto la máquina se lo come perfectamente y lo escupe perfectamente el resultado. No, esto es una sumatoria. Al final te da 55. Pero dices, pues ¿de dónde sacan el 55? Vamos a ver más adelante en qué consiste el binario. Pero esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí, ¿sí? Vean cómo esto ya son instrucciones más claras, ¿no? Ya es, órale, ya entiendo qué significa esto. La primera instrucción es guardar el número 0 en la memoria número 0, en la dirección número 0. Ahorita vamos a hablar de memoria y eso, no se preocupen, también vamos a verlo. Pero eso es decirle a la computadora exactamente lo que tú quieres hacer, ¿no? Acuérdense que todo es instrucciones. Y la segunda línea, esta de aquí, básicamente es guarda el número 1 en la locación número 0. Imagínense que están poniendo cosas en un locker, ¿no? Tal cual. Y así se la llevan. Esto es un poco más entendible. Entonces, esto, ¿cómo se tradujo? Bueno, con un lenguaje que casi las computadoras, perdón, todas las piezas de software usan, que se llama ensamblador. ¿Sí? Entonces, con ensamblador, le llaman ensamblador porque pues, era justamente como ensamblar diferentes partes, ¿no? Instrucciones. No era necesariamente esta forma de hablar a la computadora, ¿sí? Pero se parecía mucho, se parecía mucho. Se usaban palabras como set, ¿no? Colocar. Y luego otras palabras con caracteres especiales, en este caso las comillas. Y luego otra instrucción. Y poco a poco ibas formando un enunciado que más o menos hace sentido, ¿no? Un lenguaje. Bueno, este de aquí ya era un tal cual lenguaje programado a partir de todo esto. ¿Sí? O sea, a partir de formar diferentes instrucciones es que se logró llegar a crear una palabra que significaba eso, ¿no? Colocar en memoria. Por cierto, esto de aquí se llama pseudocódigo. Este es un dato ahí de trivia que después vamos a tomar a detalle, pero pseudocódigo no necesariamente es el código no es otra cosa más que las instrucciones que están viendo aquí, pero es una manera de representar el código en lenguaje que nosotros entendemos, ¿sí? Lenguaje humano, en enunciados. Entonces, bueno, tenemos aquí el lenguaje ensamblador que dices, bueno, ya se entiende un poquito más, pero como que todavía sigue siendo muy complicado, ¿no? A partir de ensamblador fue que se empezaron a crear diferentes otros lenguajes, ¿sí? Que se empezó a hacer un poco más amigable para los humanos. La máquina, insisto, esto al final de cuentas lo va a transformar en estos ceros y unos, ¿no? Le da igual. Nosotros somos el problema, somos el eslabón más débil en esta cadena. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que uno de esos lenguajes, hay muchos, se llaman C, C++, PHP, Ruby, Go, Python, Erlang, etcétera, etcétera. El que a nosotros nos interesa es JavaScript, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se ve con JavaScript? Así se ve, ¿sí? Se ve un poco alien a lo mejor para la gente que no conoce y dice, pues eso está medio raro también, está muy extraño, pero son menos líneas de código. Al decir yo líneas de código, literal me refiero a cada una de esas líneas que representa una instrucción en la computadora, ¿sí? En mi editor de texto. Entonces, esto que están viendo aquí es la misma secuencia de unos y ceros que vieron más atrás, más arriba. Y es exactamente lo mismo, es la misma instrucción, ¿sí? Solo de diferente manera. Es un lenguaje diferente con el mismo propósito. El propósito es hacer una suma. Entonces, ¿qué está haciendo? Si se fijan aquí deja que el total sea igual a 0. O sea, guarda el número 0 en esto que se llama total. Y deja que count sea igual a 1, ¿sí? Mientras count, que es este de aquí, sea menor o igual a 10, a total, súmale lo que tienes en count. Y a count, súmale 1. Está un poco confuso, yo sé que de repente es como, ay cabrón, ¿qué es esto? Pero se fijan cómo se empieza también a expresar un poco distinto, ¿sí? Entonces esto
surge por la necesidad de empezar a crear cosas más complejas en menor tiempo también. O sea, es muy difícil empezar a hacer unos y ceros. Hay gente que hoy en día sigue escribiendo eso porque pues a lo mejor es cool decir, bueno, entiendo el 1 y 0, pero no es muy práctico, honestamente, ¿no? Entonces es como se llega a un lenguaje, en este caso al lenguaje de JavaScript, ¿sí? Y de hecho esto todavía se puede simplificar más, ¿sí? Aquí tengo esto de aquí. Al final acuérdense que estamos construyendo bloques, ¿sí? Esto que están viendo aquí arriba es exactamente igual a esto de aquí, ¿sí? Console log es básicamente imprimir. Imprímeme la suma del rango de 1 a 10. Más o menos como el inglés, ¿no? Más o menos. Con cosillas ahí medio extrañas, paréntesis que se abren y se cierran. Y todo en una línea, ¿no? Pero esto de aquí ya es como la conclusión de todo lo que fue esto. O el lenguaje de ensamblador con nuestro pseudocódigo que viene del lenguaje de máquina, ¿no? O sea, esto al final de cuentas lo representan en esa línea. Entonces, por eso es que los lenguajes de programación son tan importantes y por eso es que cada uno tiene su propio sabor, ¿no? Por así decirlo. El sabor de JavaScript en particular es este tipo de expresiones. ¿Sí? Al decir expresiones es cómo se escribe el lenguaje. Entonces es impresionante cómo hemos llegado a avanzar, porque realmente la programación tiene más de 30 años, es una rama de la ciencia relativamente joven y sigue cambiando. En particular JavaScript sigue cambiando mucho, vamos a hablar mucho de eso después, pero es una ciencia que sigue siendo muy joven. Ustedes vean nada más cuántos procesadores han salido desde el 2000 a la fecha, cómo cambian la velocidad de los procesadores, ¿no? El almacenamiento, ¿no? En los discos duros. Ayer estaban sacando la noticia de que me parece que era Samsung los que lograron meter 16 terabytes de información en una cosa más chiquita que un celular, ¿no? En un cuadrito como esto. O sea, en la palma de la mano pueden tener información que tiene 3 veces el conocimiento de la historia de la humanidad. O sea, es impresionante lo que hemos hecho. 3 veces poquito. Pero bueno. Por eso es que todos los años hay tantos avances, por eso es que de repente hay tantas versiones del código, porque todo cambia, es muy rápido, es muy dinámica. Muy bien, jóvenes, hasta aquí cómo vamos en el chat. Supongo que todo bien, ¿no? Todo bien. Entonces, solo para recapitular, el lenguaje de programación es la interfaz que nos permite comunicarnos con una computadora, que al final de cuentas es una herramienta, para construir algo, ¿sí? Ese algo básicamente es lo que nosotros le queremos decir a la máquina. Construir algo que normalmente es una representación del mundo real a algo que normalmente es algo intangible, ¿no? Aunque se pueden hacer cosas que son muy tangibles, o sea, con el hardware y el Internet of Things hay cosas que gracias a la programación se pueden hacer, ¿no? Como las puertas eléctricas que se abren automáticamente, bueno, esas son una serie de instrucciones al fin y al cabo. Y también es importante decir que un buen lenguaje de programación ahora en día se considera aquel que te permite a ti, desarrollador, ¿no? Darle instrucciones a la máquina o instruirle acciones a la computadora para ejecutar alguna rutina, ¿sí? Y el lenguaje es bueno si es de alto nivel. Bueno, hay otras categorías, ¿no? Que es un lenguaje de alto nivel, de bajo nivel. Alto nivel se refiere a que se parece mucho al lenguaje humano, como el inglés, y bajo nivel es lo más cercano a unos y ceros, ¿no? Entonces, los lenguajes más populares o los más usados suelen ser los de alto nivel, porque son relativamente rápidos de aprender. JavaScript es el caso. Vamos a entrar de lleno con JavaScript, jóvenes, para que empecemos ya con un poquito de terminología. Esto es como nada más un intro. Espero que haya sido claro, y si no, díganme para sapearme a mí mismo. De repente se me quedo ahí medio clavado en algunos temas, pero díganme si ya se siente como muy repetitivo. Bueno, JavaScript es el nombre de nuestro lenguaje, ¿sí? Lo voy a empezar a escribir aquí. JavaScript. Ese es nuestro lenguaje, nuestro ¿cómo se llama? Nuestro lenguaje de programación. Se me fue el rollo. Miren, hay un lenguaje que surgió antes de JavaScript que se llama Java. Vamos a empezar por esta parte, ¿sí? Java también es un lenguaje de programación. Imagínense que estamos hablando de inglés estadounidense e inglés británico.
No es que uno sea mejor que el otro, ¿están de acuerdo? Simplemente son maneras de expresar algo, comunicarse. Bueno, Java fue un lenguaje que surgió antes que JavaScript y se hizo muy popular. Se usaba en prácticamente cualquier ámbito de software. Software, estamos hablando de programas de computación. Y cuando surgió JavaScript, el hecho de que se llame JavaScript es básicamente porque las personas que estaban a cargo de la mercadotecnia de JavaScript dijeron que era una buena idea colgarse de algo que ya existía. En este caso de Java, ¿sí? No son lo mismo, pero sí son para el propósito de programar, ¿no? Entonces, solo hay que hacer la distinción. No estamos hablando de las mismas cosas. Java y JavaScript son lenguajes completamente diferentes. Cada uno puede hacer lo mismo, pero de una manera muy distinta, ¿sí? Y la única razón de por qué comparten la raíz es por mercadotecnia, tal cual. Es colgarse de que en el momento Java era popular, pues hay que colgarnos de lo que es popular, ¿no? Pero no es Java, es un lenguaje único, ¿sí? JavaScript surgió alrededor de 1995. Ah, caray, no estoy escribiendo ahí. Sí. Como un lenguaje para los navegadores de internet, ¿sí? Como un lenguaje para navegadores. En concreto, Netscape. En 1995, Netscape era un navegador de internet, así como ahora está Firefox, Chrome, Safari. Era uno de los más fuertes. Era una compañía muy, muy importante en software, ¿sí? Y este lenguaje surgió como una herramienta para aumentar las capacidades que tenía Netscape, ¿sí? Antes el internet era bastante plano, era puro texto básicamente, era como abrir un libro nada más que en la computadora. Pero mediante JavaScript empezó a hacerse más interactiva la web, ¿sí? El internet era para agregar interacción y hacer agregaba interacción a la web, ¿sí? Y hacía una experiencia más enriquecedora, tal cual. Básicamente no veías solo texto, sino que de repente cambiaba de colorcito cuando pasabas el mouse sobre el texto, o te ponía una imagen que cambiaba a otra. Básicamente era darle un poco más de vida a la web. Ese fue el propósito inicial de JavaScript. Eso era lo único. Decían, bueno, es que está muy, muy dull, como dicen en inglés, ¿no? Pues gracias a JavaScript empezaron con cosas bastante interesantes. Era darle básicamente ese aspecto de modernidad en aquel tiempo. Estamos hablando, imagínense, de 1995. Ya llovió, como dicen, ¿no? Entonces, poco a poco se empezó a hacer popular, ¿sí? Porque pues la gente que se empezaba a meter a esto del internet decía, no, pues oye, hay que aprender JavaScript porque se pueden hacer cosas más interesantes. Pero realmente, JavaScript como tal, así como un lenguaje que tiene, les digo, sus reglas de cómo estructurar enunciados, pues JavaScript de igual manera tiene una forma, ¿no?, de escribir el lenguaje mismo, o sea, de definir el lenguaje. Esto se llama ECMAScript. ECMAScript es un estándar o un protocolo, si quieren verlo así. O sea, básicamente una serie de reglas de cómo se debe construir el lenguaje. No estamos hablando de cómo escribir en el lenguaje, que quede claro, es una cosa diferente. Esta es cómo se definió el lenguaje JavaScript como tal, ¿sí? Entonces, ECMAScript es básicamente esa guía de cómo escribir el lenguaje. Y básicamente, si ustedes se refieren a JavaScript como un equivalente a JavaScript, pues sí, es válido, es lo mismo. Solamente que JavaScript es el término más conocido y pues el más adoptado, ¿no?, ahora por toda la comunidad. Pero básicamente son equivalentes. Pero ECMAScript no es exclusivo, JavaScript no es el único que usa ECMAScript. Hay un montón de lenguajes más. Hay uno que se llama, que ya pasó, ya fue su tiempo, pero ActionScript, ¿sí? Este nada más vamos a ponerle que es el... mi mouse. Perdón, jóvenes. Es el estándar que definió JavaScript, que define a JavaScript como lenguaje de programación. Sí, pero entonces ese estándar también dio origen a otros lenguajes como ActionScript, como algunas versiones de Unity para trabajar con scripting. Hay un montón de herramientas pues que usan ECMAScript como base para un set de scripting. Cuando me refiero a scripting también es básicamente dar instrucciones. Es una manera distinta de llamarle a la programación.
pero es básicamente lo mismo, ¿no? Hay muchos términos de repente, sí es medio confuso, pero en fin, es esto. Entonces, si ustedes hablan de ECMAScript como JavaScript, les decía, es básicamente equivalente, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, hay versiones de esta guía, por así decirlo, ¿no? De este protocolo. La versión que más tiempo duró fue del 2007 hasta hace como un par de años, que fue la versión 4. Pero bueno, ha habido un montón de versiones, ¿sí? De ECMAScript que te definen eso, cómo escribir el lenguaje, ¿sí? Ahora, la versión que está actualmente se trabaja con la versión de ECMAScript 5, ¿sí? Actualmente ese es el estándar más usado, ECMAScript versión 5, ¿sí? Este es básicamente, digamos, el borrador en su quinta edición. Imagínense un libro, ya ven que los libros sacan su primera edición, su segunda edición, bla, bla, bla. Bueno, la quinta edición es la que ha durado más tiempo y ha sido como la más aceptada, pero no quiere decir que es la más moderna, ¿sí? La más reciente. La más reciente, la versión más reciente es la ECMAScript 6. Pero ha sido tan... ECMAScript 6, ¿qué onda? Ha sido tan rápida la adopción que ha tenido últimamente JavaScript y tan explosiva en diferentes ámbitos que, aunque no está terminada la versión de ECMAScript 6, ya se está trabajando como una especie de paralelismo con la versión 7. O sea, no está oficialmente lanzada la versión 6 y ya hay un borrador de lo que sería la versión 7, ¿no? Bueno, ¿qué cambia de versión en versión? Básicamente, cómo escribir algunas instrucciones, es lo único, ¿no? Insisto, es como un libro, véanlo como un libro. O sea, como si en el libro pusiste, no sé, como, y fue entonces cuando se dio cuenta la bella dama. Y en la siguiente edición tú pones, y fue entonces cuando la bella dama se dio cuenta. Estás dando la misma idea, pero de una manera distinta, ¿no? Al final de cuentas, lo mismo con el lenguaje. Casi siempre el propósito de las nuevas versiones es hacer más con menos, ¿sí? Y que sea más rápido, que sea eficiente. Básicamente es hacer el lenguaje eficiente. Pero bueno. En este curso yo voy a estar haciendo primero una introducción con ECMAScript 5 y al final, más adelante, no es hoy por supuesto, va a ser en los días que vengan, vamos a hablar mucho de ECMAScript 6. No se vayan a perder porque de repente sí es confuso esto. Por eso quiero que quede bien clara la idea de que existen diferentes estándares del mismo lenguaje. ¿Sí? Estamos hablando de JavaScript en un estándar 5 y luego vamos a hablarlo en el 6. Pero bueno, justamente esto de los estándares es uno de los motivos por qué tanta gente critica el lenguaje. Es un lenguaje muy polémico, porque miren, primero empezó como web, empezó en Netscape, ¿sí? Voy a poner el logo de Netscape por si no lo ubican. O sea, Netscape es una compañía que pues, fue muy importante en su tiempo. Miren, así se ve el navegador, ¿sí? Y pues era bastante... Ándale, ya me estoy metiendo aquí a cosas que no debo. Pues era muy popular. Yo creo que algunos van a reconocer el logo, ¿sí? Incluso hay por ahí una película que se llama Piratas de Silicon Valley, donde hay escenas muy interesantes de la compañía, ¿no? De cuando Explorer y toda la competencia de navegadores. Pero empezó como un lenguaje web, ¿estamos de acuerdo? Bueno, el lenguaje JavaScript ha crecido, claro, en el ámbito de web, pero ahora ha explorado otras áreas. Ya está fuera de web, está en muchas otras cosas. Es un lenguaje que pueden encontrar en algunos... motores para crear videojuegos, por ejemplo, ¿sí? Es un lenguaje que pueden encontrar para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, ¿sí? O sea, si ustedes pueden hacer una app completamente en JavaScript, pueden hacer un monitor para su casa en alguna Arduino completamente en JavaScript. Es un lenguaje que realmente es ahora sí de propósito general. Es decir, no está solamente para web, es para un montón de cosas más. Y por supuesto que es polémico porque si sus orígenes eran cuando el lenguaje se usaba para cambiarle de color al texto, cuando el mouse pasaba ahí y de repente lo ponen para detectar cuando una persona llega a la casa, pues es como de, órale, sí, debe haber cosas que son muy diferentes, ¿no? Entonces, ha sufrido mucha controversia y mucho criticismo porque, pues, de entrada el hecho de que se trabajen dos estándares a la vez, pues sí da como de qué pensar, ¿no? Y por eso la gente a veces lo ve como un lenguaje o como algo negativo. No solo eso, el lenguaje en sí mismo es muy flexible. En el argot también de programación o de software existe lo que se llama lenguajes tipados y lenguajes no tipados. Ese es el siguiente tema. Cuando hablamos de tipados es básicamente cómo declaras ciertas cosas a la computadora, ¿sí?
Piensen que es como cuando, no sé, como el hecho de que usemos tenis para correr y zapatos para el trabajo, ¿no? Algo así, es un ejemplo que se viene. JavaScript le da igual si corres con zapatos o si andas con tenis en la oficina, pero en algunas circunstancias no es correcto, ¿sí? Y alguien te lo va a decir. Digamos que esa sería una analogía de cómo es que el tipado influye, ¿no? En la situación. Va a haber mucho detalle de esto, no se me pierdan. Dice... Toda esa capacidad para guardar el porno, esos coreanos, lol. Qué interesante todo. Qué bueno, mi Gary, que está interesante. Como las versiones de Minecraft, que la mayoría es 1.7.9. Ah, sí, de ECMAScript es básicamente eso. Bueno, vamos justamente a hablar ahora de eso de los tipados y no tipados. Nos quedamos con la idea de que JavaScript es un lenguaje no tipado, ¿vale? O sea, no tiene tipos, pero van a ver que sí hay ciertos tipos por ahí. Es un lenguaje bastante chingón. A mí me gusta mucho. Muy bien, jóvenes, pues ahora, ¿cómo le hablamos a la computadora? Ya vamos a empezar a materializar las ideas, ¿sí? Miren, existe algo que se conoce como tipo de dato y valores, ¿sí? Esto es cómo organizamos esa información que tiene la computadora, cómo la organizamos. Miren, piensen en la computadora como un mar de datos, ¿sí? Todos datos en la computadora. O sea, la computadora no conoce de JavaScript, ni de Chrome, ni de nada. O sea, la computadora solamente conoce datos. ¿Qué son los datos? Son unos y ceros, ¿sí? Son señales que se prenden y se apagan, como lo vimos en lo de Minecraft. Entonces, ¿cómo es que organizamos esos datos? Bueno, mediante el uso de valores y de tipos de datos, ¿sí? Hacemos una especie de agrupación de datos y le damos un significado a ese grupo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos más comunes? El número, ¿sí? En JavaScript, las cadenas y un montón de más que vamos a ver, pero poco a poco, ¿vale? Entonces, al grupo de datos se le denomina valor, justamente eso, ¿no? A ese grupo lo nombras con un valor. Vamos a empezar con el primer grupo de datos. Y déjenme, les pongo un ejemplo primero para que vean cómo sería darle ese como significado, ¿sí? Denme un segundito. Es que tengo mis notas. Imagínense que tenemos esto. Va. Vamos a tener una pausita porque después de tanto hablar se me seca la boca. Sale, estimado Tony, que estés muy bien. La verdad se ha subido, no te preocupes. Ok, bueno, estamos con la parte de los grupos de datos. Imagínense que tenemos esto, ¿sí? En la computadora. Ese es, en el mar de datos, ahí agarramos este grupito, pum, ¿sí? Y dices, ah, la madre, pues, ¿qué significa, no? Bueno, pues, quién sabe. Dice, estos, digamos que son bits. Al final de cuentas, eso es lo que tiene la computadora, ¿no? Un bit no es otra cosa más que la representación de señal o ausencia de la misma, ¿sí? Un 1 o un 0. Entonces, este de aquí es un grupo de, ¿cuántos son? Miren, 2, 4, 6, 8 bits, ¿sí? Vamos a empezar a meter con esta terminología, no se preocupen, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Entonces, en ese mar de datos, ¿sí? Piensen en la memoria tiene bits, y luego el disco duro tiene bits, ¿sí? Y el procesador es capaz de agarrar tantos bits en un tiempo determinado. Entonces vamos a decir que agarramos 8 bits en un momento determinado, ¿sí? De la memoria, ¿sí? O sea, señales de unos y ceros, cachamos estos. Bueno, nosotros estamos dando una representación a estos bits con un valor, ¿sí? Cada bit y cada posición influye en cuánto vale ese bit. Nosotros usamos no me gustaría aclararme tanto con este tema porque luego va a haber confusiones, pero básicamente es la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con estos bits, ¿sí? Y cada una tiene un valor. Entonces voy a poner el valor de cada bit aquí: 16, 8, 4, 2 y 1, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, a estos 8 bits, a esta secuencia de unos y ceros le vamos a dar un valor a cada una, ¿sí? Y podemos darle hasta 8 valores porque son 8 bits. Entonces, de izquierda a derecha, el valor es mayor, va de valor mayor a menor, perdón. Entonces, cuando agarramos este pedazo, de unos y ceros,
Lo único que estamos haciendo es sumando. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué valor da? Entonces, si sumamos aquí, fíjense cómo esto sería el equivalente a tener, pues 128 no tiene, entonces 0 más 0. Sí, tampoco tiene 64, más 0, 64, más 16. Aquí hay un 8. Aquí hay un 4. Aquí no hay un 2, entonces un 0. Y aquí hay 1. Entonces esta suma nos da 8 y 4. 13, ¿no? Al final, con más 1, 13. Esta cadena de unos y ceros se representa como esta suma de valores. Y al final representan este número, ¿sí? Ese grupito representa este número. Entonces, así como hay esta combinación, hay muchas otras combinaciones. Tantas como nos permitan estos 8 bits. ¿Sí? Es un poco confuso a lo mejor. No se preocupen si no les queda clara la primera. O sea, después vamos a entrar en detalle con esto. Realmente es solamente una explicación breve, porque no es el tema de interés, pero sí es importante que se quede claro, ¿no? De cómo es que se representan los valores en la computadora. Entonces, a partir de una secuencia de unos y ceros, nosotros hacemos una asignación de valor de cada uno de esos bits y sabemos cuál es su valor real, ¿sí? Entonces, con esto en mente, tenemos un montón de valores, ¿sí? De tipos primero y de valores. Entonces, el tipo es qué significado tiene para nosotros. ¿Ese 13 qué es? ¿Un número o es el texto de 13? Bueno, vamos por el primer tipo de dato. El primer tipo de dato es el número, ¿sí? Y el número se representa en JavaScript como tal, como en el teclado ponemos el número y JavaScript sabe que es un número, ¿sí? Le asigna cierta cantidad de bits para almacenar esa información. Entonces hay muchas maneras de representar un número en JavaScript, principalmente 4. Entonces ahora me voy a pasar acá rápidamente al editor. Ok. Esto, déjenme les muestro cómo lo vamos a trabajar también en el browser. Si ustedes no bajaron el Node.js, no se preocupen. Si sí lo bajaron, lo único que tienen que hacer es abran su consola en CMD, el command prompt. Denle, si están en Windows, presionen Control R. No, perdón, Windows R o Control R, ya no me acuerdo. A ver, es que este es Windows. Sí, Control R y aparece esto, ¿no? Y entonces escriben CMD. Si tienen Windows e instalaron el Node.js, tienen una manera de correr el intérprete de JavaScript, o sea, el lenguaje que Windows sepa que están escribiendo JavaScript. Un segundito. Esas son las chuladas de los lives, ¿no? Que de repente se tiene que improvisar un poco aquí. Bueno, jóvenes, si ustedes no lo bajaron para Windows y tienen Linux, es muy similar. De hecho, creo que en Linux ya viene Node. Depende de la versión. Pero bueno, miren. Vamos a irnos paso por paso para los que no lo hayan bajado. Yo no lo tengo en Windows, por eso quería esperarme hasta ahorita. Déjenlo cambio de inglés, porque está... Entonces se van aquí a la página de Node.js. Le ponen aquí en el instalador de Windows recomendado. Si tienen máquina de 32 bits o 64, pues pónganle en la de su máquina. Lo ponen en 64. Se baja esta onda. ¿Qué es esto de Node.js? Bueno, es una herramienta que nos permite escribir JavaScript en la computadora, ¿sí? El navegador tiene JavaScript por default porque es lo que entiende. O sea, si de ahí viene su historia, pues por supuesto que lo va a entender, ¿no? Pero quiero enseñarles primero cómo escribirlo en Node.js, por si quieren hacer sus experimentillos localmente. Vamos a hacer la guía de cómo instalar el Node. ¿Dónde está? Ahí está. No sé por qué tarda tanto en abrirla. Entonces abren el instalador, le dan siguiente, aceptar el contrato de instalación de usuario final. Dejen todo como está, no tienen que cambiar gran cosa ahora mismo. Ya después cuando trabajen más a fondo, pues sí va a haber cosas que quieran cambiarle. Aquí le damos que sí. Listo, ¿no? Instalen chinga. Yo instalando los prerequisitos como campeón. Por eso luego la gente hace tanta edición de video, ¿no? Ok, ya terminó, no se abre ninguna herramienta ni nada. Esto no tiene una UI, no tiene una interfaz gráfica, ¿sí? Eso quiere decir que nada más la máquina ya sabe cómo interpretar JavaScript. Y ahora, les decía que en Windows escriben CMD, si le dan
Windows R, perdón, a su teclado Windows R aparece este diálogo. Escriben CMD y aparece este prompt. Y si escriben Node, deben de ver que cambia a este cursor, a este patito, como le dice Isa. ¿Me va a salir otra vez para que lo vean? Entonces Windows R, escribimos CMD, Enter. Y nada más para confirmar que tenemos instalado Node, escriban Node, espacio, guión, versión. Y les tiene que decir que se instaló la versión 8.9.4, la misma que viene en la página de descargas, ¿sí? Ok, eso solamente es un intérprete. La palabra intérprete es importante que también reconozcan y sepan el significado. Intérprete es porque justamente sabe interpretar lo que le escribes en el lenguaje que lo escribes, ¿sí? En este caso JavaScript. Ahora, les decía que no hacía falta realmente instalarlo. Esto es para que lo tengan en su máquina, pero si ustedes están en el navegador, el patito, sí, le hiciste el patito. Si están en el navegador, en Windows, presionen la tecla, a ver si es Control-Shift-C. Esa combinación de teclas, lo voy a poner aquí, Control más Shift más C, a eso me refiero, ¿vale? Si ustedes escriben esta combinación, van a ver que aparece una ventanita. Puede que aparezca a la derecha, abajo, a la izquierda. Eso es en Chrome, muy importante. Estoy trabajando en Chrome. En Chrome presionen, va de nuevo. Control más Shift más C. En Mac, se los debo, creo que es. Hizo que yo trabajo en Mac todo el tiempo, pero... Command, Option, J, me parece. Y si no, denle nada más en ver en aquí donde dice inspeccionar, miren, Control Shift I. Vaya, también sabía que con C. Control Shift I, entonces supongo que en Mac es Command Option I latina. Esto les abre una ventanita. Van a presionarle donde dice consola. Sí, aquí. Está en el menú dice console. Puede que les aparezca abajo, insisto, pero no importa dónde esté. El punto es que vean esto. Aquí está haciendo, dice Nova. Sí, a huevo. Entonces, cosas Nova. En la consola, aquí aparece ese patito. ¿Vieron? El patito que decíamos hace rato. O sea, es igual que acá al momento de escribir Node y Enter, sale el patito, ¿no? Ese es el intérprete. Es la línea de comandos del intérprete. ¿Qué quiere decir esto? Que el intérprete está preparado para recibir sus instrucciones en JavaScript. Vamos a empezar con las primeras. Voy a cerrar todo esto de aquí. Vamos al ejemplo. Voy a abrir el intérprete en esta ventana. Vamos al ejemplo que tenemos aquí. Decimos que entonces JavaScript tiene el tipo de número y lo único que hace falta es poner el número y JavaScript lo va a entender, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el intérprete? En este cursor, no sé si se alcanza a ver. Ahí está, miren. En este cursor ustedes escriben algo, le dan Enter y en ese momento lo interpreta, ¿va? O sea, lo traduce a lo que quiere lograr de la computadora. 1, 2, 3. Uy, qué feo se ve. Ahí se ve bien, ¿no? 1, 2, 3 y Enter. ¿Y qué le dice la máquina? El patito de vuelta dice, pues 1, 2, 3. Es un número. No hay mayor bronca. Se acabó, ¿no? ¿Qué otro número se puede representar? Bueno, este se conoce como un número entero. Pero también hay decimales, ¿sí? Como la versión corta de pi, 3.14, 15 o 16. Y Enter, ya está. No hay gran ciencia, ¿sí? Hay cosas importantes que hay que saber y hay que conocer de los números de datos. Es que según el tipo de dato que ustedes pongan, es la cantidad de dígitos que van a aparecer o la precisión, ¿sí? Vieron que les puse un ejemplo hace rato de muchos unos y ceros, ¿sí? Unos y ceros. Eran 8, ¿se acuerdan? Esos son los bits. Bueno, cada uno es el máximo valor. ¿Se acuerdan que era 128 el primero y el último es 1, ¿sí? Pero es importante, este valor máximo de 128, el entero lo toma en cuenta, pero cuando son números decimales, hay un bit que se va a asignar a saber si el número tiene un punto o no. Eso quiere decir que pierden un bit para esto, ¿sí? Puede ser el último, puede ser el primero. O sea, al final de cuentas, tomen en cuenta que el número no es de la misma longitud, no tiene la misma capacidad que uno de otros. Este no es equivalente a esto porque este está almacenando información del cero, ¿sí? Acuérdense de lo que les decía, es un mar de datos en la computadora.
nosotros los agrupamos, o el lenguaje en todo caso los agrupa y les da un significado. Entonces, al momento de agruparlos y uno de esos bits asignárselo para saber si tiene punto o no, pues nos quedamos con 7, ¿sí? Pero no solo eso, los números pueden ser positivos o negativos. Así como en 123 hay menos 123. Atención con el menos. El menos también es es información que se tiene que guardar en ese grupo de datos. Entonces, si tenemos 7, si le quitamos el menos, ahora tenemos 6 bits. En ese ejemplo en particular, ¿sí? Eso tiene que ver con la arquitectura de la computadora y otras cosas. Pero sepan que los números varían unos con otros. Dice... Yo escribí algo, le di enter y me salió esto, algo reference error. Vale, sí, ahorita vamos a esa parte. Ahorita nos quedamos con los... Vamos primero nada más a aclarar lo de los tipos de datos. Hay otra manera de expresar números, por ejemplo, el 123E9. Si se fijan, le di enter y miren cómo me lo representó. Bueno, ese es un número, es para expresar la exponencial o la cantidad de leading zeros o dónde se va a mover el punto, ¿no? Es también conocido como la notación científica. Entonces pueden expresar un número de notación científica, tanto como tengan su CPU. Y hay otros números que para JavaScript son especiales. Se escriben con texto y empieza la primera mayúscula. Por ejemplo, infinity. De hecho, fíjense cómo aquí el intérprete, si escribo la I, me pone opciones para llenarlo, ¿sí? Eso más adelante vamos a verlo, pero solo sepan que les está dando como una pista de lo que quieren escribir, ¿sí? Entonces hay una manera de expresar número infinito con JavaScript, con el infinity. Así como hay infinity, hay menos infinity, ¿sí? Esto solamente es como un término matemático. Es expresar un número muy muy grande, básicamente el infinito, ¿no? Pero sabemos que en las máquinas y físicamente aún no podemos expresar un número infinito. O sea, es prácticamente imposible, es solo el universo, ¿no? Expresarlo me refiero con la computadora y así. Entonces, por eso, de esta manera, podemos tratar de acercar algo a lo que queremos. Y hay otro que se llama NaN, significa not a number. Básicamente es si algo no computa como, suena raro, como número, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo de esto. Porque, ¿qué se puede hacer con los números? Aritmética, ¿sale? Entonces, la aritmética es una instrucción. Ya estamos viendo instrucciones aquí. Esta es una calculadora, ¿no? 1 más 1 es lo que hace la calculadora. Bueno, esto es aritmética. JavaScript nos permite esto, interactuar con los números así. Entonces, si ustedes ponen el operador más, pues esperarían que lo sume, tal cual, ¿no? También podemos restar, 1 menos 1 es 0, ¿no? Podemos multiplicar 1 por 2. Podemos dividir 10 entre 5. Entonces, básicamente los mismos operadores que ustedes conocen se usan en JavaScript, en el lenguaje. Ahora fíjense cómo cada una de las operaciones aritméticas me da un número, un tipo de valor. Las primeras tres me dieron un valor de número entero y la última me dio un número flotante, una fracción, como era de esperarse de una división, ¿no? Al menos de una división que da esto. Porque podemos tener 10 entre 5 y nos da uno entero. Ahora, cuando trabajen con fracciones, no se fíen de la precisión. Normalmente las fracciones son muy imprecisas por la naturaleza de los bits, ¿sí? Que es difícil llegar a una aproximación justa, a un valor preciso, perdón. Se trabaja con aproximaciones. El 99% de los casos, las operaciones aritméticas que requieren precisión, no vamos a tener problema con ellas, ¿sí? Estamos calculando a lo mejor, yo qué sé, divisas, ¿no? Dólar a peso, o a lo mejor tiempo, cosas por el estilo. En fracciones funciona, pero ya cuando estamos hablando de, yo no sé, instalar esto en un módulo lunar, a lo mejor estaría medio cabrón, ¿no? ¿Qué tal si se nos va el pinche módulo de la órbita porque les falló un decimal? Pues solo que sepan que no es necesariamente preciso, pero es muy aproximado al valor que quisiéramos. Muy bien, chicos. Por cierto, si ven que borro la consola es porque estoy apretándole a este pequeño botoncito aquí, es control L. Ok, entonces les decía que existía el de not a number, porque ustedes pueden hacer algo como esto, miren. Voy a poner 1 menos a. No sé si va a funcionar. Menos infinity, ¿qué va a ver? Infinity. No, una división entre 0. ¿Qué da la división entre 0? Pues un agujero negro en el espacio, ¿no?
No, en realidad en JavaScript nos da un not a number porque realmente no se puede representar esto como un número, ¿sí? Ya es un término matemático, pero bueno, este es un valor especial que cabe en la categoría de los números porque estamos haciendo operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces una división entre cero aquí no pasa nada, la computadora no va a explotar, no se va a quemar, básicamente va a detectar que están haciendo esto y les va a decir, hey, esto no es un número, ¿sí? Hay otro operador que es también el de módulo, que es para sacar como el restante, ¿no? De una división, o sea, qué es lo que sobra de la división. Pero bueno, esos están ahí para que sepan. Ustedes pueden hacer ahí una serie de operaciones aritméticas y lograr algún cálculo que quieran hacer. Ok, jóvenes, vamos al siguiente tipo de dato. El siguiente tipo de dato se llama string o cadena en español, ¿sí? Las cadenas es eso, es una secuencia de caracteres que representan texto, ¿sí? Por eso es que se llaman cadenas, porque se encadena un carácter con otro. Entonces, ¿cómo se representa un carácter en JavaScript? Usando una cadena usando tres tipos de caracteres. Las comillas dobles siempre tienen que ir al inicio y al final de su cadena, ¿sí? Ya me voy a referir a cadena de ese texto. Por ejemplo, tengo este ejemplo de aquí. The cake is a lie. ¿De qué juego es? Si ustedes ponen esto y es enter, el intérprete le dice, pues The cake is a lie. O sea, básicamente está reconociendo que metieron una cadena y se acabó. ¿De qué otra manera se puede meter texto? Una cadena con comillas dobles. De hecho, se fijan, el intérprete fue el que me dio las comillas dobles como resultado, ¿no? Aquí le puse esto. Le puse it fills you, esta diagonal N, with, y luego los puntitos y diagonal T. Ándale, ad hoc con la música. Entonces, dentro de esas cadenas hay los llamados caracteres especiales. Les doy enter. Voy a hacer un poquito más para acá para que vean qué fue lo que pasó. Va de nuez. Para las cadenas hay maneras de representar visualmente algo, ¿no? Con un carácter especial, con un carácter de escape. Esta diagonal N significa que el intérprete le va a dar un brinquito, ¿no? Un brinquito de carro, como si le dieran enter al texto. Como cuando escriben un correo y le dan enter, ya ven que se baja la línea, ¿no? Ah, bueno, esa es la manera en que al intérprete le decimos, oye, lo que viene después de la diagonal N va en la siguiente línea, pero sigue siendo la misma cadena. Y luego tenemos la diagonal T, que es lo que viene después de la diagonal T, es empújalo con un tab, como si presionáramos la tecla tab, ¿no? Tabulador, dale una tabulación. Entonces, fijan, el intérprete agarra mi cadena de texto, después de este texto de aquí, vean cómo reemplazó por un salto de línea, y luego aquí le puso una tabulación, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen diferentes saltos de línea, pues N, así como hola, bye, ahí está, ¿no? Eso, la música de Undertale no fue casualidad, no me engañes, fue casualidad absoluta. Casualidad absoluta. De hecho, te puedo decir que ya salió de mi playlist. Es de cuando se te acaba la música y que te pone lo que viene en el Spotify. Muy bien, chicos. Entonces, esa es una manera de poner cadenas, ¿sí? Texto. Y hay una operación que se hace en las cadenas. Así como estamos haciendo operaciones aritméticas con los números, sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Con las cadenas de texto se pueden concatenar más cadenas. Concatenar es un término que se usa para describir el añadir un trozo de una cadena a otro, ¿sí? Básicamente unir una cadena con otra. Pueden ser con muchas cadenas. Entonces, ¿cómo definen una cadena? Con esta, ¿no? Con este carácter, con las comillas dobles o simples, no importa. Y la concatenan con el operador de más, como si fuera una suma, ¿no? Pero no es una suma. Después vamos a ver qué onda con el intérprete, porque de repente hace cosas extrañas. Pero para las cadenas, estrictamente hablando, así se concatena una cadena, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando pongo esto en el intérprete? Me escribe move the payload como una sola cadena, ¿sí? Estamos construyendo una cadena a partir de varias cadenas, concatenando. Y pueden concatenar tantas como quieran. ¿Sí? Ahí está. Es move the payload. Bueno, eso es básicamente a grandes rasgos lo que se puede hacer con una cadena. ¿Sí? Y nos va a servir para representar texto. Entonces, hasta ahora podemos representar números, valores aritméticos, y podemos representar texto.
Sí, entonces con esto realmente podemos hacer un montón de cosas interesantes. Vamos a pasar a otro tipo de dato. Acuérdense, retomando nada más para que estemos en el mismo tema, esto es el término al que me refería de agrupar valores de datos y darles un significado, ¿sí? Entonces acuérdense, nada más que no se les olvide, la computadora todo es datos, todos son unos y ceros, pero al momento en que los agrupamos y les damos un significado, entonces es cuando tiene sentido lo que queremos decirle a la computadora y podemos darle instrucciones más fácilmente, ¿sí? Entonces hasta ahora llevamos números y cadenas. Bien, eso es para cadenas. Ahora vámonos a otro tipo de dato. Esto es especial de JavaScript. Cada idioma tiene el suyo, cada lenguaje de programación tiene el suyo. Y este en particular es un carácter, un operador, perdón, unario, ¿sí? ¿Qué significa? Que, bueno, interactúa con otro tipo de dato. Dice, clase de programación, ¿cuándo empezaron? Recientemente, tipo primitivo. Hola, aguantazo, sí, estamos empezando hoy, es un experimento que estoy llevando a cabo de programación JavaScript. A partir de los pininos que estoy haciendo de repente en live. Depende cómo funcione, le seguimos o lo pausamos y hacemos otra cosa. Pero hoy lo voy a dejar así para después resubirlo esto y que quede para la gente que quiere reestudiarlo, ¿sí? Y sobre todo para mí, a ver qué tanto me sirve esta manera de enseñar. Bueno, jóvenes, tenemos el otro operador, ¿sí? Así como existen los números y el texto, existe también el llamado typeof. Este typeof interactúa con otro tipo de dato, es decir, con un número o una cadena, ¿sí? O con otro. Entonces, ¿qué hace typeof? Básicamente te interpreta el tipo de dato que le pones encima. Si escribo aquí esto, está esperando que yo le escriba algo al intérprete. Hay que ponerle un valor, entonces si le ponemos typeof 10, por ejemplo, el intérprete te dice, lo que tú pusiste, este 10 es un tipo number. Si le ponemos 10.1, nos dice que es un número, es un number. ¿Qué pasa si al 10.1 le pongo comillas? Bueno, lo convertí en un string, porque esa es la manera de escribir los strings, ¿no? Aún esto parece un número, pero internamente la representación de algo entre comillas es un string, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si pongo esto más esto? Pues sigue siendo un string, ¿no? Bueno, aquí hay una cuestión que vamos a explicar más adelante. Ignóralo un poquito por ahora. Pero básicamente, quedémonos con que este operador nos permite determinar el tipo de dato con el que estamos lidiando. Y otro operador unario, acuérdense que unario es porque solamente es un operador, es el símbolo de menos, ¿sí? Porque aún si nos sirve para restar, ¿sí? 10 menos 5 no da 5. También nos sirve para cambiarle el valor positivo a negativo a una expresión aritmética, ¿sí? Entonces si ponemos la que tenemos aquí, ¿qué creen que nos dé esto de aquí? Miren. Si ponemos menos 5 menos 1, ¿qué creen que nos dé? Primero, pues la operación aritmética, ¿no? Es 5 menos 1, que es 4. ¿Y qué va a pasar con el menos? La va a convertir en un menos 4, ¿sí? Por eso es que es un operador especial. Sirve, sí, para restar, pero también para expresar un número negativo o una expresión aritmética negativa. Muy bien, jóvenes. Antes de continuar, hay algo importante que quiero retomar aquí, en esta parte que estábamos con las expresiones aritméticas, porque es importante saber reconocer cómo se van a resolver las expresiones aritméticas, ¿no? Cómo se van a computar. Nosotros podemos hacer esto, ya quedamos, ¿no? Que podemos hacer sumas y todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Podemos hacer esto. 13, perfecto, una calculadora. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esto? 10 más 1 más 2 por 2. ¿Cómo creen que se resuelva esto? ¿Alguna idea por ahí en el chat rápido? Si no, no importa. Voy a explicarlo. Esto de aquí es importante saber cómo expresarlo en el lenguaje porque a veces nos va a dar resultados que no queremos si se nos olvida, ¿sí? Existe una cuestión que se llama precedencia de operadores, ¿sí? O prioridad de operadores, ¿sí? Tal como dice Guantazo, en matemáticas algunos operadores tienen prioridad, es correcto. Entonces, si ustedes expresan esta operación aritmética de esta manera, lo que va a pasar es que el intérprete le va a dar más peso a los valores que tiene a la izquierda y a la derecha del operador, es decir, a estos dos. Lo voy a cambiar para que sea más fácil.
Entonces, antes de resolver la suma, primero va a resolver la multiplicación. Va a multiplicar 2 por 3, que va a dar 6. Y luego va a resolver ese resultado con la suma. Entonces 2 por 3, 6. Más 1, 7. Más 10, 17. ¿Sí? Le damos Enter. Y confirmamos. Esto es el orden de precedencia, la prioridad. En la multiplicación y la división son más fuertes. O sea, tienen mayor precedencia que la suma y la resta. ¿Sí? Ahora, si ustedes no querían hacer esto, si en realidad querían sumar todo y multiplicarlo por 3, la misma expresión se tiene que usar, como bien dice ahí, guantazo. Sale, estimado Yarle, que estés muy bien. Y hola, Tony, de vuelta. Bienvenido. Entonces, la misma expresión aritmética para representarla así. Si queremos que no sea 17, sino que sea 10 más 1, 11 más 2, 13 por 3. Entonces hay que representarla, hay que separarlas con paréntesis. Y así lo que le decimos, tal como en matemáticas, es primero hazme la suma y el resultado multiplícalo. Y ahí está, 39, ¿sí? Entonces es muy importante saber qué es lo que buscamos usando paréntesis, o que entendamos que siempre cuando encontremos una multiplicación o división va a tener más peso que cualquier otra operación, ¿vale? Eso es importante porque luego nos confundimos de, oye, me dio 13 y no 39, o sea, ¿qué está pasando? Pues nada, eso, ¿no? La operación ahí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y por eso es que le puse aquí este paréntesis, miren. El paréntesis es básicamente para decir que primero haga la resta y luego le asigna un valor. De otra manera hubiera hecho esto, miren ahí. Fíjense cómo esto no es lo mismo que esto, ¿sí? En el primer caso, gracias por el follow, estimado guantazo. Bienvenido a la reta. En el primer caso estamos haciendo una operación aritmética de menos 5, menos 1, que básicamente es pues menos 6, ¿no? En el segundo caso estamos restando 5 menos 1 y luego asignándole el operador unario de menos al resultado. Entonces es importante saber que a las operaciones aritméticas hay que separarlas con paréntesis cuando sea necesario. Bueno, chicos, eso es de las operaciones unarios. Ahora vámonos a otro tipo de dato. De nuevo, recordemos, la computadora solo conoce ese mar de bits que no sabe qué son, los juntamos y ahora nos encontramos con valores que son true o false, porque queremos representar si algo es verdadero o falso, ¿sí? Bueno, existen varios operadores que nos permiten determinar justamente esa relación de verdadero o falso, ¿sí? La primera, por supuesto, es true, que es verdadero, ¿no? Y false. Son palabras que el lenguaje reconoce como operadores. Verdadero y falso. Y luego tenemos la de mayor que. Bueno, si lo escriben solo por sí mismo nos da aquí un pequeño problema porque necesita interactuar con otros dos tipos de datos. True y false, ¿no? Mayor y menor que sí. Entonces, ¿cómo usamos el mayor que? Bueno, como le preguntamos, 10 es mayor que 1. Pues sí es mayor que 1, ¿no? True. 10 es mayor que 11. Pues no, es false. Ahora, 11 es menor que 10. No, es false. 11 es menor que 12. Es true. Así nos va a servir esto. Ahora, tenemos también el mayor o igual. ¿Sí? Le preguntamos, ¿10 es mayor o igual que 10? Sí es mayor o igual. ¿Es mayor o igual que 9? Es mayor o igual que 9. ¿Es mayor o igual que 11? Es false, ¿vale? De igual manera, el menor o igual. 10 es menor o igual que 11, sí. 11 es menor o igual que 11, sí. 11 es menor que 11. ¿Qué creen que diga? Estrictamente y matemáticamente hablando, 11 es menor que 11. No es menor que 11. Es igual a 11, pero no menor que 11. ¿Sí? Entonces es importante hacer la distinción entre menor igual o menor. Según lo que quieran calcular, es el operador que van a usar. Importante ahí ese detalle, ¿sale? Y luego tenemos otros booleanos de comparación, ¿sí? Podemos preguntarle, ¿10 es diferente de 10? No es diferente. Por eso es false, ¿no? No es diferente, es idéntico. Que es este de aquí. Entonces, ¿10 es igual a 10? Por supuesto que es igual, ¿sí?
Entonces es importante saber cuál es el que queremos usar. Ahora, aquí hay varios operadores booleanos. Si se fijan, este se representa con dos iguales. Ay Dios, ya lo borré. Si lo hiciéramos con 1, esto es una asignación. Eso lo vamos a ver en el siguiente apartado. Yo creo que va a ser el siguiente directo. Pero esto si lo hacen, les va a dar un error porque no se puede hacer la asignación. Por ahora quedémonos con que para necesitamos al menos 2. Les voy a decir por qué al menos 2. Después de tomar un poco de agua. Hola Shiny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, entonces, retomando, si queremos comparar, usamos menor, mayor, menor igual, mayor igual, diferente a, ¿sí? Diferente a, celeste, o exactamente, o igual a, perdón. Y ahora tenemos estos que son 3, ¿no? Que básicamente, si se fijan, es como el diferente, pero con un igual. Este de aquí, le decimos 10 es diferente a 8, pues sí, ¿no? ¿Es diferente a 10? Sí. ¿Cuál es la diferencia, valga la redundancia, entre esto y esto, que tiene dos iguales al final? Bueno, aquí volvemos al tema de la comparación de tipos de datos. JavaScript intuye qué tipo de dato es por lo que escriben. Pero si ustedes realmente no quieren que intuya, sino decirle, no, yo quiero que compares el tipo de dato, tienen que usar este comparador. ¿Qué pasa? Porque es como comparar este 10 con esto. ¿Sí? Fíjense cómo estoy comparando aquí el número con un string. JavaScript intuyó que como estoy comparando con un string, entonces tiene que tomar los dos valores izquierda y derecha como string, como cadena. Pero si ustedes están comparando un número, ahí les va a dar un pequeño problema porque van a tener broncas, ¿no? De código. Entonces, ¿cómo comparan el tipo de dato y el valor? Bueno, con un igual adicional. Y entonces se fijan, ya tenemos aquí realmente la comparación, ¿no? De tipo de dato y valor. 10 no es igual a la expresión en texto de 10. ¿Sí? Y si ponemos esto, ahí está el asunto, ¿no? Dice Guantazo, yo estoy empezando con C# en Unity para iniciarme en desarrollo de videojuegos 2D. Ah, está de lujo. De hecho, Unity tiene un intérprete también de JavaScript. Aunque no sé qué tan avanzado esté, honestamente. Pero bueno, a lo mejor es mucho más adecuado usar C# ahí. Entonces, jóvenes, solo para recapitular. Ah, bueno, lo mismo con el igual, 10 es igual a 10. Ahí. 10 es igual a 10. Les va a decir que sí. Pero dicen, no, espérate. 10 no es igual a la cadena de texto 10. Entonces hay que ponerle el triple igual. Recomendación y como buena práctica, siempre utilicen el triple igual o la comparación con doble igual. ¿Vale? La diferencia de doble igual. Y ya con esto empezamos a tener un poco más rico el lenguaje con el que hablamos, ¿no? Tenemos expresiones más variadas para hablarle a JavaScript, al intérprete. Ahora vamos con los operadores lógicos. ¿Sí? Esto es un poquito prestado de la lógica de señales, ¿sí? De señales de uno y uno que da, etc. Entonces, ¿cómo las usa JavaScript? Con esos dos operadores. Cuando yo me refiero a operador, es básicamente una serie de caracteres, ¿sí? Si se fijan en los operadores boolean, es una serie de caracteres que son true o que son false, o que es el patito. Lo mismo, este es un operador lógico, es una serie de caracteres, son estos dos simbolitos. Bueno, los operadores interactúan con tipos de datos, ¿sí? Un tipo de datos es un número o una cadena. Entonces vamos a interactuar con números con el operador lógico. ¿Qué es lo que hace el operador lógico AND? Ese se llama AND. ¿Sí? Bueno, compara su lado izquierdo con su lado derecho y te regresa una expresión verdadera o falsa. Un valor boolean en todo caso. Si se fijan, esto da un boolean. ¿Sí? Ok, ¿cómo lo usamos? Pues básicamente similar a las comparaciones, le decimos, ¿qué pasa si tienes 10 y 10? Pues 10, ¿no? Sí, perdón, no da solo eso. ¿Qué pasa si tienes verdadero y falso? Pues tienes falso, ¿sí? Si juntas... Es como la regla de la multiplicación. O como era la regla de... Sí, ¿no? De los números negativos, me parece que era... Uy, años de lógica matemática y matemáticas allá van. Pero básicamente es como...
multiplicar valores por 1 o por 0, ¿sí? Digamos que esto representaría una especie de multiplicación. Si tú multiplicas cualquier cosa por 0, te va a dar 0, ¿sí? Cualquier cosa con falso es falso. Esas son reglas sí, también le llaman tabla de verdad o lógica matemática. Les voy a poner aquí para que las conozcan. No tienen que clavarse tanto con el tema. Es importante que sí sepan cuándo usar una y otra. Pero básicamente estas se usan mucho en señales de electrónica, con puertas lógicas y tal. Pero es tal cual como para expresar una operación. Por eso es que se llaman operaciones lógicas, ¿sí? En lógica matemática hay un montón de tablas de maneras de representar instrucciones, ¿sí? Pero nosotros nos quedamos, por aquí está la ley de Morgan también. Por ejemplo, estas cuestiones de por aquí, que verdadero y verdadero da falso, verdadero y falso da falso, falso y verdadero da falso, falso y falso dan verdaderos. Bueno, no necesariamente es así, pero miren, da para interactuar con dos operadores, con dos tipos de datos, ¿sí? Entonces si ponemos falso y falso, nos dan falso, ¿sí? Es uno u otro, pues ninguno. Ninguno es ninguno, ¿sí? Alguno y ninguno es ninguno. Ahora, tenemos la otra que es el OR, ¿sí? Aquí se lee OR. Aquí estás pidiéndole que necesariamente existan las dos para que sea verdadera tu instrucción, ¿sí? Por eso es que verdadero y falso, pues es falso, porque una de las dos partes no se cumple. Verdadero y verdadero es verdadero porque las dos se cumplen, ¿sí? Aquí está mal. No sé si es true. Ahora vamos con el OR. El OR básicamente es que se cumpla una o la otra, ¿sí? Pero que se cumpla cualquiera de las dos. Eso quiere decir que si tienes true de un lado y false del otro, te dice sí, esto sí pasa, porque se cumpla una de las dos, ¿sí? Se cumple. ¿Qué pasa si pongo false y false? Perdón, false o false. Si no se cumple esto o lo otro, pues no se cumple nada, ¿vale? Ahora, ¿esto por qué lo estamos expresando así? Porque a partir de eso vamos a construir instrucciones más complejas. Pero es importante que quede claro el uso de los operadores, ¿vale? Hay uno tercero que justamente se llama ternario, que es expresar este tipo de instrucciones. Pones la condición primero y luego una de las dos posibilidades, ¿sí? La condición normalmente es verdadero, entonces lo primero, y si no es verdadero, entonces lo segundo, ¿sale? ¿Qué hace el intérprete aquí? Le digo, ¿es true verdadero? Bueno, pues true por sí mismo es verdadero, ¿no? Tiene este símbolo de interrogación, y entonces según el resultado de la primera evaluación nos va a dar ya sea lo primero o lo segundo. Si se fijan son tres partes, por eso es que se llama ternario. Entonces, ¿qué pasa si ponemos ¿es verdadero lo primero? Si sí, entonces 1, si no es 2. Aquí como es falso, manda hasta el 2. ¿Cómo representamos esto? Por ejemplo, si tuviéramos 1 por 2 es exactamente igual a 2. Si eso es cierto, le pones es 2. Si no es cierto, le pones es 1. No es 2. Entonces aquí, como se cumple la condición, es 2, ¿sí? O imprime lo primero. Básicamente, esto de true se reemplaza por cualquier operación de comparación lógica. Finalmente, jóvenes, y prácticamente para terminar la clase de hoy y el curso de introducción a los tipos de datos, JavaScript tiene dos tipos de datos para representar la ausencia de un valor, ¿sí? O más bien para representar valores vacíos. A veces se quiere representar esa ausencia, ¿no? Esa como no necesariamente es un número o una string o una operación lógica, simplemente no es algo, pero es un dato, ¿sí? Esos se llaman operadores vacíos y existen dos, tipos de datos vacíos. Existe el nulo y existe el undefined. Este undefined en JavaScript lo van a ver un montón de veces porque JavaScript trata de aproximar lo que ustedes están haciendo a algún valor de los que conoce, ¿sí? Si ustedes quieren hacer una operación de 1 más 1, intuye que los dos son operadores, que los dos son tipo de datos número,
Y entonces trata de hacer una suma, no una concatenación. Si ustedes hicieran 1 más hola, JavaScript dice, ok, como 1 es cadena, lo voy a concatenar, pegar, ¿sí? Por eso es que sale 1 hola. No puede sumar 1 más hola. Ahora, si ustedes tienen esto más, por ejemplo, el hola más infinity, ¿qué va a pasar? Que infinity lo va a tratar como un número, perdón, como una cadena, al igual que 1, porque existe una cadena que se llama hola. Si se fijan, hola tiene precedencia sobre los números, ¿sí? Pero a veces va a ser un define porque no sabe qué hacer con eso. Por ejemplo, si yo pongo hola sin comillas, bueno, aquí es not define. Este no es un buen ejemplo. Déjenme les doy un ejemplo. Me voy a meter con otros valores quizá, pero no sé si sea conveniente de una vez. ¿Cómo sería bueno? Esto yo creo que lo vamos a ver cuando empezamos a ver sobre asignaciones, sobre cómo guardar esos valores, porque ahora mismo, si se fijan, yo solo lo estoy interpretando. 1 más 1 es 2, pero luego ¿qué pasa con el 2? Pues ahí se quedó, ¿no? Ya se perdió en la historia de la computadora, del procesamiento. O sea, ya el 2 ya fue. Lo veo porque la consola lo imprime. Esa es la consola, el intérprete lo imprime, pero realmente no puedo hacer nada con ese 2. Solo sé que 1 más 1 es 2. Ahora, para estos tipos de datos se tienen que guardar en variables, ¿sí? Se tienen que almacenar en una estructura. Esto lo vamos a ver en el siguiente directo. Hoy lo voy a dejar hasta aquí, solo para que no sea tanto material y tanto tiempo de directo. Pero básicamente estos son todos los tipos de datos, ¿sí? Nada más para concluir con lo de los valores vacíos. Va a quedar mucho más claro cuando empecemos a hablar de estructuras, ¿sí? Entonces, perdón, vamos a recapitular rápidamente. ¿Qué es la programación? Así rapidísimo. Bueno, la programación es una manera de comunicarnos con la computadora, de darle una instrucción a la computadora para lograr hacer una tarea, ¿sí? Recuerden que la computadora es otra cosa, no es otra cosa más que una herramienta, al igual que un tornillo, un martillo o un desatornillador, son herramientas para lograr algo, ¿sí? En este caso la computadora hace cálculos muy rápidos. La computadora en sí misma no hace más que tareas tontas pequeñas, ¿sí? Y se hacen tontas porque no tienen ninguna precedencia, ninguna trascendencia. Nosotros le damos significado a esa tarea. Y al momento de hacer muchas tareas chiquitas, hacemos un universo de tareas complejas. Ese universo es lo que nosotros programamos con la computadora usando el lenguaje de programación, ¿sí? La tarea del programador es mantener ese universo bajo control, porque puede salirse de control si no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? O si las tareas pequeñitas empiezan a ser tan grandes que perdemos la pista de lo que se hace. Entonces, la manera en que estas tareas se expresan en la computadora es mediante el uso de un lenguaje de programación, ¿sí? Programándolas. Y los primeros lenguajes de programación, o el lenguaje que la máquina entiende, se llama justamente lenguaje máquina, que se representa mediante secuencias de unos y ceros, llamados bits, ¿sí? O caracteres binarios, porque son o 1 o 0, que también en el mundo real es la representación de ausencia o no de señales eléctricas, ¿sí? La existencia o ausencia de señales eléctricas. Y la computadora en sí misma solamente conoce este mar de bits y caracteres binarios, más o menos estoy hablando de lo mismo aquí. Y nosotros, al momento de agrupar ese mar de información en pequeños segmentos y darles un significado, lo traducimos a tipos de datos y a sus respectivos valores, ¿sí? Entonces, JavaScript es uno de esos lenguajes, entre tantos otros, que nos permite hacer esa comunicación con la computadora, ese uso de herramienta, de que la computadora, usando una regla, una serie de reglas que establecieron en el estándar llamado ECMAScript. ¿Sí? JavaScript surgió como un lenguaje para navegadores web, como ahora es Chrome y Firefox, pero este surgió en 1995 para enriquecer la experiencia de navegación, ¿sí? Para hacerla más dinámica. Y conforme ha evolucionado el estándar con el que se escribió JavaScript, es que se han cambiado las versiones. La versión actual, o la más aceptada a nivel mundial, es la ECMAScript 5, ¿sí? Pero no es la más reciente es ECMAScript 6, que está siendo también escrita a la par con ECMAScript 7. Entre otras cosas,
esto es lo que ha hecho el lenguaje muy polémico. Y sobre los tipos de datos, tenemos en JavaScript diferentes tipos de datos. El primero es el número, es tal cual, representación numérica, con la que se puede hacer aritmética, operaciones aritméticas. Tenemos el tipo de string o cadena, que es para representar texto. La regla es usar comilla simple o doble al inicio o al final del texto. En las cadenas existen caracteres especiales para representar visualmente alguna expresión especial. Por ejemplo, aquí es el salto de línea o la tabulación, ¿sí? Y las cadenas se pueden construir a partir de otras cadenas. A esto se le llama concatenación. Es decir, yo puedo tener una cadena con otra, las uno y las estoy creando una cadena nueva. Esa es la operación de concatenar. Luego tenemos operadores unarios. Esto es otra cosa, no es otra cosa más que un tipo de dato que nos permite interactuar con un operador enfrente de él. Cuando hablamos enfrente es directamente en el intérprete escribir el operador, que es typeof, con el tipo de dato, y este nos da el tipo de dato que le ponemos enfrente. Si le ponemos un 10, nos pone que es número. Si le ponemos un 10 entre comillas, nos dice que es un string, ¿sale? Y el otro tipo de operador unario es el menos, porque este no necesariamente tiene que tener, no necesariamente es como una resta, ¿sí? La resta en el caso de la operación aritmética es tener un valor a la izquierda y a la derecha, pero cuando el menos existe es para darle una representación de número negativo, ¿sí? Luego tenemos tipos de datos booleanos, que es para representar si es verdadero o falso algo, ¿sí? Y entre los operadores booleanos están los comparadores. Si una cosa es mayor que otra cosa, nos da verdadero o falso. Si una cosa es igual o diferente a otra cosa, es verdadero o falso, ¿vale? Y también tenemos operadores lógicos para crear una serie de condiciones que se pueden o no cumplir, ¿sí? Si lo de la izquierda y lo de la derecha son verdaderos, ambos son verdaderos. Si lo de la izquierda y lo de la derecha uno es falso, entonces no se cumple la condición. Y tenemos el otro que es el OR, ¿no? Que se cumple uno o el otro, entonces se cumple. Si no se cumple ninguno, no se cumple nada, ¿sale? El operador especial ternario, que son tres partes, ¿sí? Que es una condición. Si se cumple, se ejecuta lo primero. Si no se cumple, lo segundo. En este caso, por eso tenemos es true, entonces 1. Si no es true, entonces 2, ¿vale? Finalmente, una manera de expresar tipos de datos vacíos o la ausencia de valores con el null y undefined, que vamos a ver con mayor detalle ahora que empecemos a hablar de estructuras de datos. ¿Alguna duda, jóvenes? Tarea para mañana, ¿no, verdad? Dice, yo sí tengo trabajo de maestro. Ah, eso es todo, Tony, gracias. Rebla dice, primo para presidente. A huevo. No, miren, la verdad es que, insisto, estoy haciendo este experimento. El stream normalmente lo dedico a jugar o a salir por la calle en Tokio y platicar o para programar algunas cosas, pero espero que esto les ayude mucho a acercarse, a no tenerle miedo primero a la programación o al mundo del software. Y segundo, si ya están en eso, que a lo mejor algunos conceptos que no conocían, pues los agarren más chido. O si quieren experimentar con JavaScript, si ya están usando otro lenguaje, por ejemplo, decía el buen Guantazo que está con C#. Bueno, a lo mejor JavaScript no lo conocía y ahora le va a dar una oportunidad, ¿no? O a lo mejor se puede crear un criterio más amplio para comparar y decir, no, es que JavaScript es bueno por esto, es malo por esto, según el caso, ¿sale? Algo que yo quisiera realmente es que tengan ustedes su propio argumento y no se vayan solamente con lo que la gente dice en internet o porque salió una nueva librería. Miren, conforme vayamos avanzando en esto de JavaScript y de la programación, se van a dar cuenta por qué han surgido tantas cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando se escucha hablar de librerías o de frameworks o paquetes o tantas cosas, al final de cuentas se está hablando de hacer muchas instrucciones con poquito código, ¿sí? Acuérdense, regresemos al concepto inicial, que es hacer una acción chiquita, ¿no? Pero luego haciendo muchas acciones y tienes algo muy complejo. Así son los sistemas. De hecho, la teoría de sistemas es de varias partes juntas haciendo algo, ¿no? Un fin único. Entonces, vamos a empezar a escuchar temas sobre lenguajes opinionados, paquetes opinionados, que no es otra cosa más que alguien que le dio su propia interpretación a cómo se debe de hacer una instrucción en concreto. Pero por ahora quedemos con esto. Espero que haya quedado relativamente claro. Espero que no haya tantas dudas. Y si hay dudas, adelante. De hecho, yo tenía pensado que el último segmento de estos directos fuera de aclarar cualquier cuestión que tuviéramos.
sé que muchos de los que estaban también interesados, sé que está Cargie, el primo y Tony, pero sé que hay mucha gente que está viendo esto en su repetición que voy a subir en la tarde. Entonces me gustaría que les viéramos en Twitter o en el Discord. Si pueden escribir por ahí el comando Discord, se los agradeceré mucho. Si no, ahorita pongo el overlay para que se vea el Discord. Ahí está, ¿no? Esto lo voy a mover para acá. PTGZMBOT o en Aldotroid, ahí está, en cualquiera de las dos opciones les voy a poder responder sus dudas. Y jóvenes también, cualquier feedback que tengan sobre la manera en que estoy impartiendo el curso, o tutorial, o intro, si quieren verlo, háganmela saber, ¿sale? Insisto, no me considero un experto en el tema, me considero alguien que ha tenido la suficiente experiencia para poder hablar de primera mano, pero no para nada soy experto, ¿sale? Dice Jakey, hola, por cierto estaba atento. Ah, perfecto, gracias Jakey por poner el Discord. Mañana vamos a ver qué son las estructuras de datos, para qué nos sirven y cómo darle ya significado a todo esto, porque esto de aquí solamente es como cuando te enseñan a hablar inglés y te enseñan vocabulario, ¿no? A lo mejor, pero pues el vocabulario no sirve de nada si no lo empiezas a estructurar con enunciados, si no lo conectas con gramática. Entonces mañana vamos a empezar a meternos un poquito más con esta otra parte del vocabulario o la gramática de JavaScript, si lo llaman así, y hablar de términos como variables, instrucciones de control, y qué más, funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a empezar a meter más y más cosas más complejas. Dice Tony, si quieres te consigo un plan de estudio de principios de prueba de mi tech. Ah, pues adelante Tony, compártelo, estamos en el Discord, hay un canal que se llama Code. También les recuerdo que en el Discord ahí estamos de repente resolviendo dudas o atendiendo feedback. Jóvenes, hasta aquí dejo el directo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, a todos los que estuvieron aquí desde el inicio. Gracias por la paciencia y por estarse dando la vuelta. Espero que les haya gustado, pero más que eso, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy, que se queden al menos dándole alguna pensada a algo, o les haya inspirado en hacer algo, ¿sale? Mañana nos vemos. Yo me voy a retirar hoy porque esta semana pues tengo que preparar esto y también es una semana un poco pesada de trabajo. Entonces hoy no va a haber gameplay. Yo creo que tampoco mañana, para que sea más de programa. Y hasta el fin de semana yo creo que va a ser gameplay. ¿Ya estás dormido? Sí, Primoyan, yo creo que ya me retiro hoy. Lo dejamos para... A lo mejor el miércoles hacemos una pausita para que no sea tan apurado esta onda. Chicos, pues nada, muchísimas gracias, en serio. Déjenme ver nada más quién está en la comunidad aquí para pasarle la estafeta. Gracias a Wolfie, por cierto, que dejó su raid hace rato, al inicio del stream. Vámonos con la buena Dara Caro, ¿sale? Sí, déjenme entonces cierro esto de acá. Quizá para un proyectito, si es que hacemos algún proyecto, es posible que hagamos un repositorio para hablar de términos más avanzados. Lo que pretendo es que sea más de programación y de JavaScript que de software en general. Así, es que hay muchísimas cosas, hay muchas cosas. No quiero abrumarlos. No quiero abrumarlos con tanta información. Quiero que quede bien ese tema y luego ya empezamos a hablar de más cosas, ¿vale? Chicos, pues nada, muchísimas gracias. Vámonos con Caro. Díganle buenos días, ¿no? Que deseense un buen día entre todos. Caro es una persona súper relax, súper chill out. Y de repente, a veces, como todo mundo, tenemos algún mal día o un muy buen día. Entonces, creo que si cuando alguien nos deseamos que tengamos un buen día, las cosas pueden cambiar para bien, ¿no? Entonces, a veces yo sé que en los raids ponen, oye, ¿qué le hicimos? Que llegó el Aldo Army o lo que sea. Yo prefiero que lleguen y saluden, tal cual, ¿no? Si es que quieren saludar, si no, no se vale. Pues nada, chicos, muchísimas gracias de nueva cuenta. Ya no me cansaré de despedirme. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Los veo en Twitter. Y ahorita pasamos a saludar a Carito, ¿sale, chicos? Que estén muy bien, que tengan un excelente lunes. Cuídense mucho. Hasta mañana. You see my kisses taste like magic. Well, that's got to be the classic line.